Mi nombre es Alberto Cruz. Tengo 68 años y hoy vine a esta oficina gubernamental por quinta vez en 2 meses para tramitar mis beneficios médicos militares. Cada mañana me despierto a las 5:30, no por disciplina militar, sino porque el dolor en mis manos artríticas no me permite dormir más. Son las mismas manos que hace 25 años salvaron una vida en medio del huracán más devastador de nuestra historia. Y ahora no pueden ni abrir una lata de conservas sin causarme un dolor que me recorre desde los nudillos hasta los hombros. No sabía que la mujer que me humillaba en la oficina era hija de la persona que había sacado de las aguas hace 25 años. Llegué al Departamento de Asuntos de Veteranos a las 8:30 de la mañana, como siempre, con mi carpeta de documentos meticulosamente organizados. Después de 30 años de servicio militar, algunos hábitos se vuelven parte del ADN: la puntualidad, el orden, el respeto por los procedimientos. La oficina ya tenía una cola considerable de veteranos esperando ser atendidos. Hombres y mujeres de diferentes edades, todos con esa expresión de paciencia resignada que desarrollamos quienes hemos aprendido que los sistemas burocráticos tienen su propio ritmo, siempre más lento del que necesitamos. El edificio era de esos construidos en los años 70, con pasillos largos y fluorescentes que zumbaban constantemente, dándole al lugar un ambiente que oscilaba entre lo institucional y lo deprimente. Las sillas de plástico azul estaban alineadas frente a varios escritorios donde empleados jóvenes procesaban expedientes con la eficiencia mecánica de quienes han convertido el sufrimiento humano en números y formularios. En el escritorio número 3 se encontraba Andrea Moreno, una joven de 28 años con cabello negro recogido en una cola de caballo perfecta y una expresión de concentración que parecía más enfocada en su teléfono celular que en los veteranos que esperaban su atención. Llevaba una blusa blanca impecable y una falda azul marino que le daba un aire profesional, pero había algo en su postura, en la manera en que evitaba el contacto visual directo con los clientes, que sugería que para ella esto era solo un trabajo, no una misión. Me acerqué a su escritorio cuando mi número fue llamado, caminando lentamente con la ayuda de mi bastón. No era vanidad lo que me hacía usar bastón, era una necesidad real. Las mismas piernas que habían nadado contra corrientes letales durante operaciones de rescate, ahora protestaban con cada paso, especialmente en las mañanas húmedas como esta. «Buenos días, señorita», le dije con el tono respetuoso que había usado para dirigirme a superiores durante 3 décadas. «Vengo por mi expediente de beneficios médicos». Andrea levantó la vista de su teléfono con la expresión de alguien que acababa de ser interrumpida en algo importante. «Número de caso», me dijo sin devolverme el saludo, extendiendo la mano mecánicamente. «Es 2023 BET 4751 referente a tratamiento por artritis derivada de servicio militar», respondí, entregándole la tarjeta que había memorizado después de tantas visitas. «¿Otra vez usted?», preguntó con un suspiro exagerado que hizo que varios veteranos en la cola voltearan a mirar. «¿No le expliqué la semana pasada que falta documentación?» «Sí, señorita. Por eso traje todo lo que me pidió», respondí, abriendo mi carpeta y mostrándole los documentos que había conseguido durante la semana anterior. Certificados médicos adicionales, formularios completados en triplicado y copias notariadas de mi historial de servicio. Andrea suspiró otra vez, esta vez más dramáticamente. «A ver, siéntese ahí. Cuando pueda lo atiendo». Señaló hacia las sillas de plástico azul sin mirarme, volviendo inmediatamente su atención al teléfono. Pude ver que estaba revisando redes sociales, no documentos de trabajo. Me senté en el lugar indicado y comencé mi espera. Durante los siguientes 45 minutos, observé cómo Andrea atendía a otros clientes. Con los más jóvenes era notablemente más paciente y amable. A un veterano de Irak de unos 30 años le explicó detalladamente cada paso del proceso. Incluso le ofreció agua mientras esperaba. A una mujer veterana de unos 40 años le ayudó a completar formularios que había llenado incorrectamente. Pero cuando llegaba el turno de veteranos mayores como yo, su actitud cambiaba visiblemente. Se volvía impaciente, hablaba más rápido y parecía asumir automáticamente que no entendíamos los procedimientos básicos. «Estos viejos no entienden que necesitan preparar los papeles correctamente»,
La escuché comentar con su compañera del escritorio adyacente. Vienen aquí esperando que hagamos todo por ellos. Su compañera, una mujer de mediana edad llamada Carmen, según la placa en su escritorio, la miró con desaprobación. Andrea, a veces es más complejo que eso. Muchos de estos veteranos tienen limitaciones físicas o problemas de salud que hacen difícil. Por favor, Carmen, interrumpió Andrea. Son excusas. Todos tuvieron trabajos del gobierno, tienen pensiones. ¿Qué más quieren? Cada vez que mostraba mis manos artríticas, no sabía que estaba viendo las mismas manos que salvaron a su madre. Finalmente, después de casi una hora de espera, Andrea me llamó de vuelta a su escritorio. Para entonces, mi dolor había empeorado considerablemente. Permanecer sentado en una silla de plástico durante tanto tiempo había hecho que la rigidez en mis articulaciones se intensificara. Su expediente está incompleto otra vez, me anunció sin ceremonia, sin siquiera revisar los documentos que le había entregado. Disculpe, ¿qué falta ahora?, pregunté, genuinamente confundido. Había seguido al pie de la letra todas las instrucciones que me había dado la semana anterior. Certificado médico militar actualizado, se lo dijimos 3 veces ya. Tengo este certificado del Dr. Santos, le dije, mostrándole el documento firmado por mi médico tratante, un especialista en medicina militar que había estado monitoreando mi condición durante los últimos 5 años. Ese no sirve, respondió categóricamente, apenas mirando el documento. Necesita formato específico del Hospital Militar Central. Pero señorita, el Dr. Santos es especialista en medicina militar. Este certificado tiene todos los sellos oficiales. Mire, señor. Cruz, ¿verdad?, me interrumpió, consultando mi expediente por primera vez. Las reglas son las reglas. No puedo procesar su caso sin la documentación correcta. No hay excepciones. Durante 30 años serví a este país, y ahora necesito permisos para obtener ayuda para heridas causadas por ese mismo servicio. ¿Cuándo se volvió tan complicado obtener ayuda médica para lesiones que obtuve defendiendo a mi país? Mientras Andrea hablaba, noté una fotografía en su escritorio, una mujer mayor sonriendo junto a una bebé. Había algo en el rostro de la mujer mayor que me resultaba familiar, pero no podía ubicar exactamente qué. Era una de esas sensaciones molestas cuando sabes que conoces a alguien pero no puedes recordar de dónde. ¿Necesita algo más o ya terminamos?, me preguntó Andrea, notando que mi mirada se había detenido en la fotografía. Solo necesito el tratamiento para mis manos, le dije, mostrándole involuntariamente las manos que temblaban ligeramente debido al dolor y la artritis. El dolor es bastante severo, especialmente por las mañanas. Entiendo, respondió con tono que sugería lo contrario. Pero el sistema no es personal. Todos tienen que seguir los procedimientos establecidos. No hay excepciones para nadie. El día siguiente regresé con los documentos adicionales que me había solicitado. Había tenido que tomar 2 autobuses diferentes para llegar al Hospital Militar Central, esperar 3 horas para que me atendieran y pagar por copias certificadas que me costaron el equivalente a una semana de medicamentos para el dolor. Pero había conseguido todo lo que Andrea me había pedido. Llegué 15 minutos tarde porque el autobús se había retrasado debido a un accidente de tráfico. No era mi culpa, pero sabía que para Andrea cualquier retraso sería otra razón para complicar mi caso. La oficina cierra para almuerzo en 5 minutos. Me anunció sin levantar la vista cuando me acerqué a su escritorio. Por favor, señorita, solo necesito que revise estos papeles. Le dije, mostrándole la carpeta con los documentos nuevos. Conseguí todo lo que me pidió. Señor, no puedo procesar nada ahora. Regrese mañana. He estado viniendo por 2 meses. Mis manos duelen mucho y necesito comenzar el tratamiento. Eso no es mi problema, respondió con una frialdad que me sorprendió. Planifique mejor sus tiempos. Por primera vez en todas mis visitas, sentí que mi paciencia militar comenzaba a agotarse. Señorita, con todo respeto, he servido a este país durante 30 años. Solo necesito medicamentos para artritis causada por servicio militar. Todo el mundo dice lo mismo, respondió Andrea, finalmente mirándome directamente pero con una expresión de fastidio. Serví al país. Merezco esto, merezco aquello.
como si el servicio militar fuera una excusa para obtener beneficios especiales. En ese momento, algo dentro de mí se quebró ligeramente. No era solo el dolor físico en mis manos, ni siquiera la frustración con la burocracia. Era la sensación de que la persona que estaba frente a mí veía mi servicio militar, mi sacrificio, los años que había dedicado a proteger a otros, como algo insignificante, como una mentira que los veteranos usamos para obtener ventajas injustas. Señorita, le dije, tratando de mantener la compostura, no estoy buscando beneficios especiales. Solo estoy buscando tratamiento médico para lesiones documentadas que obtuve cumpliendo mi deber. Mientras hablaba, sentí un dolor agudo en las manos que me hizo dejar caer algunos de los documentos. Cuando me agaché para recogerlos, mis movimientos fueron lentos y torpes. Andrea observó toda la escena sin ofrecer ayuda. «Ve», le dijo a su compañera Carmen en un tono lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Por eso necesita ayuda familiar para estos trámites. No puede manejar procesos administrativos básicos». Mientras me trataba como estorbo, no sabía que hablaba del hombre que dio a su madre la oportunidad de tenerla. En ese momento, una mujer mayor, que había estado esperando en la cola, se acercó a nosotros. Era Elena Ruiz, una mujer de unos 70 años con cabello gris plateado y una postura que inmediatamente me hizo reconocer a otra veterana. «Disculpe, señorita», le dijo Elena a Andrea con autoridad evidente. «¿Cómo se atreve a tratar así a un veterano?» Andrea se puso defensiva inmediatamente. «Solo hago mi trabajo según los reglamentos establecidos. Ese hombre ha estado viniendo con paciencia por meses», continuó Elena señalándome. «He estado observando cómo lo trata y es inaceptable. Señora, no entiendo cuál es su problema». «Mi problema», interrumpió Elena, «es que serví en la Marina durante 25 años y reconozco las manos artríticas por combate cuando las veo». Andrea se quedó sorprendida. «¿Usted también es veterana?» «Sí, y también reconozco a otros veteranos cuando los veo maltratados por personas que no entienden el sacrificio que hicieron». Elena se acercó más al escritorio. «El comandante Cruz tiene medallas por operaciones de rescate. Participó en salvamentos durante huracanes y desastres naturales». ¿No revisan los historiales antes de juzgar a las personas? Fue en ese momento que Carlos Vega, el supervisor de la oficina, salió de su despacho. Había estado escuchando la conversación desde adentro y claramente había decidido que era momento de intervenir. «Señorita Moreno», dijo con voz firme, «¿puede explicar por qué el expediente del comandante Cruz lleva 2 meses sin resolver?» Andrea se puso nerviosa inmediatamente. «Ha habido problemas con la documentación, señor Vega. El comandante no había presentado todos los formularios requeridos». «¿Comandante?» Carlos me miró con nueva atención. «¿Usted tiene rango de comandante?» «Sí, señor», respondí automáticamente. «Comandante retirado, 30 años de servicio». Carlos tomó mi expediente de las manos de Andrea y comenzó a revisarlo cuidadosamente. «Comandante Alberto Cruz, especialista en operaciones de rescate de emergencia». Sus ojos se detuvieron en una línea específica. Participó en Operación Huracán Marina, 1998. El nombre Huracán Marina resonó en el aire como una campana. Vi que Andrea reaccionó ligeramente al escucharlo, como si le sonara familiar, pero no pudiera ubicar exactamente de dónde. «¿Su madre estuvo en la región durante el huracán Marina?», le preguntó Elena a Andrea de repente. «Sí, pero ¿por qué pregunta?», respondió Andrea confundida. «Solo curiosidad», dijo Elena con una sonrisa misteriosa. Fue una operación masiva de rescate. Por primera vez empezaba a dudar, sin saber que estaba a punto de descubrir la verdad sobre su propia vida. Esa noche no pude dormir, no solo por el dolor en mis manos, sino por los recuerdos que había despertado escuchar el nombre Huracán Marina después de tantos años. Era un nombre que había intentado no pensar demasiado,
porque con él venían imágenes de destrucción, terror, y también de algunos de los momentos más intensos y significativos de mi carrera militar. El huracán Marina había sido el peor desastre natural en 50 años. Yo era comandante de la unidad de rescate acuático, y durante 5 días habíamos trabajado sin descanso, sacando personas de casas inundadas, techos colapsados, y situaciones que desafiaban tanto las leyes de la física como los límites de la resistencia humana. Era el 15 de septiembre de 1998, y yo tenía 43 años. Era la edad perfecta para ese tipo de operaciones, lo suficientemente joven para tener la resistencia física necesaria, pero lo suficientemente maduro para tomar decisiones rápidas bajo presión extrema. Mi unidad había sido entrenada específicamente para operaciones de rescate acuático, pero nada nos había preparado realmente para la magnitud de Marina. El huracán había llegado con vientos de 180 kilómetros por hora y había estado descargando lluvia torrencial durante 18 horas consecutivas. Las aguas habían subido 4 metros en la zona residencial más afectada, convirtiendo calles familiares en ríos furiosos llenos de escombros flotantes, autos volcados y árboles arrancados de raíz. Comandante Cruz. Había sonado la radio a las 3:47 de la madrugada. Tenemos reportes de personas atrapadas en el sector 7, múltiples llamadas de auxilio. En camino. Había respondido reuniendo a mi equipo para lo que sería una de las noches más largas e intensas de nuestras vidas. El sector 7 era una zona residencial de clase media, con casas de 2 pisos que normalmente habrían estado bien protegidas contra inundaciones normales. Pero Marina no había sido una inundación normal. Era un monstruo que había convertido un vecindario pacífico en una zona de guerra acuática. Comandante, había gritado el sargento López por encima del rugido del viento y la lluvia. Tenemos una llamada específica. Mujer embarazada atrapada en calle Luna 47. Está en el techo, agua subiendo rápidamente. Esa dirección se había grabado en mi memoria para siempre. Calle Luna 47. ¿Cuántos meses de embarazo?, había preguntado mientras revisaba el equipo de rescate. No lo sabemos, señor, pero suena desesperada. Habíamos navegado en botes de rescate a través de lo que antes habían sido calles residenciales. La visibilidad era prácticamente nula debido a la lluvia y el viento, y teníamos que usar linternas waterproof para ver más allá de unos pocos metros. El agua estaba helada y llena de escombros que convertían cada metro de navegación en un peligro potencial. Cuando llegamos a calle Luna 47, la escena era desesperante. Era una casa de 2 pisos, y el agua había llegado hasta las ventanas del segundo piso. En el techo, aferrándose a la antena de televisión, había una mujer joven de unos 28 años, claramente embarazada y en estado de pánico total. ¡Ayuda!, gritaba por encima del rugido de la tormenta. ¡No puedo nadar! ¡Mi bebé! La mujer era Rosa Moreno, aunque en ese momento yo no sabía su nombre. Todo lo que veía era una persona en peligro mortal, embarazada de lo que parecían unos 8 meses, aferrándose desesperadamente a una antena en un techo que se estaba volviendo cada vez más inestable. «Señora», le grité desde el bote, «voy a acercarme, no se mueva». «Mi esposo fue por ayuda hace horas», me gritó de vuelta. «No ha regresado, creo que se ahogó». No sabía que la bebé que salvé se convertiría en la mujer que, 25 años después, me negaría ayuda médica. La aproximación fue extremadamente peligrosa. El bote no podía acercarse directamente al techo debido a escombros y líneas eléctricas caídas. Tuve que nadar los últimos 200 metros contra una corriente que intentaba arrastrarme río abajo, esquivando pedazos de árboles, partes de automóviles y otros desechos que la tormenta había convertido en proyectiles flotantes. El agua estaba helada, probablemente unos 12 grados Celsius, y cada brazada era una lucha no solo contra la corriente, sino contra el frío que entumecía mis músculos progresivamente. Pero había una mujer embarazada esperando, y eso era lo único que importaba. Cuando finalmente llegué al techo, Rosa estaba en un estado de terror que rayaba en la histeria. «Mi bebé», repetía una y otra vez. «No puedo perder a mi bebé.
Señora, voy a sacarla de aquí, le dije, tratando de proyectar calma y confianza por encima del caos que nos rodeaba. Confía en mí. ¿Cómo se llama?, me preguntó, aferrándose a mí como a una tabla de salvación. Comandante Cruz, le respondí, pero ahora necesito que se concentre en seguir mis instrucciones exactamente. El descenso del techo al agua fue complicado debido a su embarazo avanzado. Rosa no podía moverse con agilidad, y cada movimiento tenía que ser cuidadosamente calculado para no ponerla a ella o al bebé en mayor peligro. ¿Sabe nadar?, le pregunté. Un poco, pero con el bebé tengo miedo. No se preocupe, yo voy a cargarla. Y eso fue exactamente lo que hice. La cargué en mis brazos y nadé los 200 metros de vuelta al bote de rescate. Pero no fue fácil. Rosa, comprensiblemente aterrorizada, se aferró a mí con una fuerza desesperada. Sus uñas se clavaron en mis antebrazos, dejando marcas que se convertirían en cicatrices permanentes. Pero en ese momento, su terror era secundario a la necesidad de llevarla a seguridad. A mitad del camino hacia el bote, Rosa entró en pánico total. «¡Mi bebé! No puedo respirar. No puedo perder a mi bebé». «Respire profundo, señora. Estamos casi ahí. Su bebé va a estar bien». «¿Cómo sabe que va a estar bien?», me gritó llorando. «Porque voy a asegurarme de que así sea», le respondí. Y en ese momento, esa no era solo una promesa profesional, era una promesa personal. Finalmente llegamos al bote de rescate. El sargento López y otros 2 miembros de mi equipo nos ayudaron a subir. Rosa estaba empapada, temblando, y claramente en shock, pero estaba viva. Más importante, podíamos sentir al bebé moviéndose dentro de ella. «¿Cómo se llama, señora?», le pregunté mientras la envolvíamos en mantas térmicas. «Rosa, Rosa Moreno». Sus dientes castañeteaban incontrolablemente. «¿Y usted? ¿Cómo puedo agradecerle? Solo hice mi trabajo, señora Rosa. Ahora cuide bien a ese bebé». Los paramédicos en el centro de evacuación confirmaron que tanto Rosa como el bebé estaban estables. Había sido un rescate exitoso, pero yo tenía que seguir adelante. Quedaban muchas más personas atrapadas esa noche, y cada minuto contaba. «Nunca lo olvidaré», me gritó Rosa mientras los paramédicos se la llevaban para evaluación adicional. «Usted salvó a mi bebé». Yo simplemente levanté la mano en despedida y me dirigí hacia la siguiente emergencia. No dejé mi nombre completo, no me quedé para seguimiento, no pensé en el futuro. Solo cumplí mi misión y seguí adelante. Lo que no sabía era que Rosa daría a luz 3 semanas después a una niña sana, y que en honor al ángel que la había salvado, la llamaría Andrea. 25 años después, esa niña había crecido para convertirse en la secretaria que me trataba como si fuera una molestia, sin saber que su existencia misma dependía de una decisión que yo había tomado en una noche tormentosa de septiembre. El viernes siguiente, cuando llegué a la oficina para otra cita con Andrea, el ambiente era diferente. Había más gente de lo usual, y pude ver que Carlos Vega, el supervisor, estaba en el área principal en lugar de en su oficina privada. Pero la sorpresa más grande llegó cuando, a las 11:30 de la mañana, una mujer de unos 53 años entró a la oficina buscando a Andrea. «Perdón», le dijo a Carmen, la compañera de Andrea. «¿Está Andrea? Soy su madre, Rosa Moreno». Rosa Moreno. El nombre me golpeó como un rayo. Era un nombre que había estado enterrado en mi memoria durante 25 años, pero que ahora emergía con una claridad absoluta. «Mamá», dijo Andrea, levantándose de su escritorio con sorpresa. «¿Qué haces aquí tan temprano? Dijiste que vendrías a almorzar». «Terminé mi turno temprano en el hospital», respondió Rosa. Era enfermera, lo cual explicaba la blusa médica que llevaba. «Pensé en sorprenderte». Mientras madre e hija conversaban, yo las observaba desde mi asiento en la zona de espera, sintiendo como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Rosa había cambiado, por supuesto. 25 años habían agregado canas a su cabello negro, líneas de expresión alrededor de sus ojos y un poco de peso alrededor de su rostro.
pero era inconfundiblemente la misma mujer que había cargado en mis brazos a través de aguas heladas y turbulentas. «¿Cómo ha estado tu día, amor?», le preguntó Rosa a Andrea mientras se sentaba en una silla al lado del escritorio. «Horrible», respondió Andrea con una expresión de frustración. «Estos veteranos viejos son imposibles. Uno en particular no para de venir con papeles incompletos». Rosa se tensó ligeramente. «¿Veteranos? ¿De qué guerra?» «No sé, mamá. Uno dice que estuvo en rescates de huracanes o algo así». El mundo se detuvo para mí en ese momento. Rosa se había puesto visiblemente pálida. «¿Rescates de huracanes?», preguntó Rosa con voz temblorosa. «¿Cuál huracán?» «Huracán Marina, creo. Un tal comandante Cruz». En ese momento Andrea entendió que había estado maltratando al hombre que le dio la vida. Rosa se puso de pie tan rápidamente que su silla se volcó hacia atrás. «¿Alberto Cruz?», preguntó con voz que era apenas un susurro. «Sí, ese mismo. ¿Lo conoces?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa antes de que pudiera responder. «¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre?». Andrea estaba completamente confundida. «Se fue hace una hora, mamá». «¿Por qué? ¿Qué pasa?». «Ese es el soldado que me salvó de la inundación». La oficina entera se quedó en silencio. Carlos Vega, Carmen, Elena Ruiz, que todavía estaba esperando ser atendida, y varios otros veteranos, todos giraron para mirar la escena que se estaba desarrollando. «Ese hombre me sacó del huracán cuando estaba embarazada de ti», continuó Rosa, ahora llorando abiertamente. «Sin él, tú nunca habrías nacido, yo habría muerto». Andrea se quedó paralizada, procesando lentamente las palabras de su madre. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Carlos Vega se acercó rápidamente. «Señora, está diciendo que el comandante Cruz la salvó durante el huracán Marina». «Sí», exclamó Rosa. «Tenía 8 meses de embarazo, el agua estaba hasta el cuello y él me cargó 200 metros nadando hasta el bote de rescate». Se volvió hacia Andrea con una expresión que mezclaba incredulidad, dolor y urgencia. «Me dijo que cuidara bien a mi bebé. Eras tú, Andrea. Eras tú». En ese momento, la magnitud de lo que había estado ocurriendo golpeó a Andrea como una tonelada de ladrillos. La mujer que había estado tratando con desdén y impaciencia no era solo cualquier veterano. Era el hombre que había arriesgado su vida para salvar a su madre embarazada. Era el hombre que había hecho posible su existencia. «¿Estás diciendo que el hombre que he estado tratando mal…?», comenzó Andrea, su voz apenas audible. «Es la persona que nos salvó la vida a ambas», terminó Rosa. «Durante 25 años he rezado por él sin saber su nombre completo. He rezado para que Dios lo bendiga, para que tenga una vida feliz, para que sepa cuánto significó lo que hizo». Carlos inmediatamente tomó control de la situación. «¿Dónde vive el comandante Cruz?». «Necesitamos encontrarlo inmediatamente». «Reviso su expediente ahora mismo», dijo, corriendo hacia el archivero donde se guardaba toda la información de los veteranos. Andrea estaba en un estado de shock total. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró una y otra vez. «Lo traté como basura, como si fuera una molestia». «Hija», le dijo Rosa, tomando las manos de Andrea, «tenemos que encontrarlo ahora. Tengo que verlo, tengo que agradecerle, tengo que pedirle perdón por cómo lo has tratado». Carlos regresó con el expediente de Alberto. «Vive en los apartamentos San José, edificio 3, apartamento B. Está en el sector norte de la ciudad. Voy a buscarlo personalmente», anunció Carlos. «Andrea, usted viene conmigo. Rosa también. Esto es lo más importante que haremos hoy». El viaje a los apartamentos San José fue tenso y lleno de emociones. Rosa no podía parar de llorar. Andrea estaba en shock silencioso, y Carlos manejaba con la urgencia de alguien que entiende que está participando en un momento histórico. Los apartamentos San José eran un complejo de vivienda modesta en un barrio de clase trabajadora, 11 edificios de 3 pisos, bien mantenidos pero claramente construidos para personas con ingresos limitados. Era exactamente el tipo de lugar donde viviría un veterano retirado con una pensión militar básica. Encontramos el apartamento 3B en el 3er piso.
No había timbre, así que Carlos golpeó suavemente la puerta. Comandante Cruz, soy Carlos Vega, supervisor del Departamento de Asuntos de Veteranos. Escuchamos pasos lentos acercándose a la puerta, luego el sonido de varios cerrojos siendo abiertos. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Alberto, claramente sorprendido de ver a Andrea acompañada de dos personas que no conocía. «¿Señorita Moreno?», dijo, confundido. «¿Cómo?». Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, Rosa se lanzó hacia él y lo abrazó con una fuerza que casi lo derriba. «Es usted, es realmente usted», gritó entre lágrimas. «Después de 25 años, finalmente lo encontré». Alberto estaba completamente confundido. Señora, creo que se confunde. «Usted me salvó del huracán Marina», exclamó Rosa, apartándose para mirarlo directamente a los ojos. «Estaba embarazada de 8 meses. Calle Luna 47. Vi cómo la comprensión comenzó a filtrarse lentamente en el rostro de Alberto. Sus ojos estudiaron el rostro de Rosa, buscando en su memoria visual de 25 años atrás. «¿Rosa?», preguntó tímidamente. «¿La señora Rosa del sector 7? «Sí, sí, y esta es Andrea, la bebé que salvó». Alberto miró a Andrea con una expresión completamente nueva. Ya no era la secretaria impaciente que lo había estado maltratando durante meses. Era la bebé por cuya vida había arriesgado la suya propia en una noche tormentosa de septiembre. Andrea no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lentamente se arrodilló frente a Alberto. «Señor», murmuró, «no sabía, no tenía idea». «Señorita, no entiendo completamente qué está pasando», dijo Alberto con gentileza, ayudándola a ponerse de pie. Comandante, intervino Carlos, «¿podríamos entrar para hablar? Tenemos mucho que explicarle». El apartamento de Alberto era pequeño, pero impecablemente limpio y organizado. Las paredes estaban decoradas con fotografías militares, medallas enmarcadas y certificados de reconocimiento. Rosa inmediatamente reconoció las insignias y condecoraciones. «Sabía que usted era especial», murmuró Rosa, mirando las medallas. «Esa noche, incluso en medio del terror, supe que usted era alguien especial». Durante la siguiente hora, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron completamente. Rosa le contó a Alberto cómo había buscado durante años al soldado que la había salvado, preguntando en bases militares, hospitales y oficinas gubernamentales, pero sin tener un nombre completo o información específica que la ayudara a encontrarlo. «Siempre le dije a Andrea que un ángel nos había salvado», explicó Rosa. «Le conté la historia 1000 veces sobre el soldado valiente que me cargó a través del agua, pero nunca supe su nombre completo». Andrea finalmente encontró su voz. «Comandante Cruz, he sido cruel e injusta con usted. No tengo excusa para cómo lo traté. No sabía que toda mi vida se la debo a que usted arriesgó la suya». «Hija», respondió Alberto con la misma gentileza que había mostrado durante todas sus visitas a la oficina, «usted no sabía. No hay nada que perdonar». «Sí hay», insistió Andrea. «Durante meses lo he tratado como si fuera una molestia, como si sus necesidades médicas no fueran importantes, y resulta que sin usted yo no existiría». Alberto miró sus manos artríticas, las mismas que habían cargado a Rosa Moreno a través de aguas traicioneras 25 años atrás. «Estas manos se dañaron esa noche», explicó. «El agua fría, la tensión de cargar peso adicional, nadar contra corrientes. Todo contribuyó a la artritis que tengo ahora». Rosa tomó las manos de Alberto entre las suyas. «Estas manos me dieron la vida, y le dieron la vida a mi hija». Carlos había estado observando toda la escena con una mezcla de asombro y comprensión profesional de las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. «Comandante», dijo finalmente, «sus beneficios médicos van a ser procesados hoy mismo, y Andrea va a liderar una reforma completa de cómo tratamos a los veteranos en nuestro departamento». «¿Qué?», preguntó Andrea, sorprendida. «Esta historia debe cambiar cómo trabajamos», explicó Carlos.
Usted va a diseñar nuevos procedimientos, va a capacitar personal y va a asegurar que ningún veterano sea tratado como fue tratado el comandante Cruz. Andrea asintió vigorosamente. Quiero asegurar que ningún veterano pase por lo que usted pasó. ¿Me ayudaría a entender mejor las necesidades de los veteranos? Sería un honor, señorita Andrea, respondió Alberto. Durante horas me hizo sentir invisible, hasta que entendió que yo era la razón por la que su familia existía. 3 meses después, la oficina del Departamento de Asuntos de Veteranos había sido completamente transformada. Una nueva placa en la entrada leía Centro de Atención Integral para Veteranos. Y los cambios eran evidentes desde el momento en que uno entraba al edificio. Andrea había sido promovida a coordinadora de servicios para veteranos y había implementado una serie de reformas que habían convertido la oficina en un modelo nacional. Los tiempos de espera se habían reducido de meses a semanas. El personal había recibido capacitación especializada sobre las necesidades específicas de los veteranos, y se había establecido un sistema de seguimiento personalizado para cada caso. Pero el cambio más significativo había sido en Andrea misma. La joven impaciente y eficiente que había visto a los veteranos como números en formularios, se había transformado en una defensora apasionada de los derechos de los veteranos. Cada veterano tiene una historia que merece respeto, le decía a los nuevos empleados durante las sesiones de orientación. Nuestra función no es solo procesar papeles, es honrar en servicio que estas personas dieron a nuestro país. Alberto se había convertido en consultor regular de la oficina, visitando una vez por semana para ayudar a diseñar procedimientos más eficientes y para capacitar al personal sobre las necesidades reales de los veteranos. Su artritis había mejorado significativamente con el tratamiento médico adecuado, pero más importante, había encontrado un nuevo propósito en ayudar a otros veteranos a navegar el sistema que él mismo había encontrado tan frustrante. Rosa se había convertido en voluntaria regular, dedicando sus días libres a ayudar a veteranos mayores con trámites complicados. Es mi forma de agradecer por mi segunda oportunidad de vida, explicaba a cualquiera que preguntara por qué dedicaba tanto tiempo a esta causa. La historia de Alberto y Andrea se había convertido en noticia nacional cuando la periodista Laura Torres escribió un artículo titulado La secretaria que maltrataba al hombre que salvó a su madre. El artículo se volvió viral en redes sociales y había inspirado a otras oficinas gubernamentales en todo el país a examinar y reformar sus propios sistemas de atención a veteranos. Esta historia ilustra perfectamente por qué necesitamos tratar a cada veterano con la dignidad y el respeto que merece, había escrito Torres. Nunca sabemos qué sacrificios han hecho las personas que atendemos, qué vidas han salvado, qué actos heroicos tienen en su pasado. 6 meses después de la revelación, se llevó a cabo una ceremonia especial en la oficina para inaugurar oficialmente el nuevo programa de atención integral para veteranos. El alcalde estuvo presente, junto con representantes de organizaciones de veteranos, medios de comunicación y la comunidad en general. Alberto fue invitado como orador principal, aunque inicialmente había rechazado el honor. No me siento cómodo siendo el centro de atención, le había dicho a Andrea cuando le propusieron la idea. Comandante, le había respondido Andrea, su historia no es solo sobre usted. Es sobre todos los veteranos que han sido maltratados por sistemas que no entienden su valor. Su voz puede cambiar eso. Durante su discurso, Alberto habló no solo de su propia experiencia, sino de la importancia de ver a cada veterano como un individuo con una historia única. Hace 25 años, dijo mirando a Rosa y Andrea en la primera fila, salvé 2 vidas en una tormenta. Hoy, esas 2 vidas salvaron la mía en una oficina. Los rescates vienen en muchas formas, continuó. A veces es sacar a alguien del agua, a veces es ayudar a alguien a navegar la burocracia, a veces es simplemente reconocer la humanidad en la persona que tienen frente a ustedes. La ceremonia también incluyó el anuncio de que la oficina había sido renombrada Centro de Servicios Alberto Cruz para Veteranos, un honor que Alberto había aceptado solo después de que Andrea y Rosa le explicaran que no era para él, sino para todos los veteranos que se beneficiarían del mensaje que su historia enviaba.
Andrea había desarrollado una presentación que ahora daba en conferencias de empleados gubernamentales por todo el país. Recordemos, concluía siempre, que cada persona que atendemos tiene una historia. Tratemos a todos como si fueran héroes. Porque podrían serlo. El programa había sido tan exitoso que otras oficinas gubernamentales habían comenzado a implementar versiones similares. El protocolo Andrea, como había comenzado a llamarse, requería que todo el personal recibiera capacitación sobre sensibilidad hacia veteranos y que cada caso fuera tratado con la dignidad y el respeto que merecía. Rosa se había convertido en una defensora nacional de los derechos de los veteranos, usando su experiencia como enfermera y como beneficiaria de un rescate heroico para hablar en conferencias y eventos. Mi hija existe porque un soldado decidió que mi vida valía el riesgo, decía en sus presentaciones. ¿Cómo podemos hacer menos que asegurar que ese soldado, y todos como él, reciban el cuidado que merecen? Un año después de su primer encuentro frustrante en la oficina, Alberto regresó para una cita de seguimiento rutinaria, pero esta vez, la experiencia fue completamente diferente. Buenos días, comandante. Lo saludó Andrea con una sonrisa genuina cuando entró. ¿En qué podemos ayudarlo hoy? La transformación era evidente no solo en las palabras, sino en toda la atmósfera de la oficina. Los veteranos ya no esperaban en sillas de plástico incómodas. Había una sala de espera cómoda con sillas acolchadas, revistas específicas para veteranos y un dispensador de café gratuito. Había fotografías de veteranos locales en las paredes, junto con sus historias de servicio. Solo una revisión rutinaria, señorita Andrea, respondió Alberto, para ver cómo va el tratamiento. Perfecto. Sus medicamentos están actualizados y el doctor Santos reporta que la artritis ha mejorado un 70%. ¿Cómo se siente? Mucho mejor. Las manos ya no me duelen por las mañanas. En ese momento, Rosa apareció con una taza de café. Para el hombre que nos dio todo, dijo con una sonrisa, entregándole la taza. Rosa había desarrollado la costumbre de estar en la oficina durante las citas de Alberto, no porque fuera necesario, sino porque disfrutaba estos momentos de conexión con el hombre que había cambiado el curso de su vida y la de su hija. ¿Cómo están los nietos?, preguntó Alberto. Andrea se había casado el año anterior y estaba esperando su primer hijo. El bebé llega en 3 meses, respondió Andrea, tocándose el vientre. Y ya decidimos el nombre. ¿Ah, sí? Si es niño, se va a llamar Alberto. Los ojos de Alberto se llenaron de lágrimas. No era necesario. Sí lo era, interrumpió Rosa. Es importante que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen, quién hizo posible su existencia. Mientras completaban el papeleo de la cita, Andrea reflexionó sobre el viaje que habían hecho todos. Comandante, ¿alguna vez se arrepiente de haber arriesgado tanto esa noche? Alberto miró las fotografías en la pared. Las caras de veteranos que ahora recibían mejor atención gracias a los cambios que su historia había inspirado. Miró a Andrea, que había encontrado un propósito más profundo en su trabajo. Miró a Rosa, que había convertido su gratitud en acción para ayudar a otros. Nunca, respondió sin hesitación. Cada rescate que hicimos esa noche, cada vida que salvamos, creó ondas que siguieron expandiéndose. Tu nacimiento fue solo el principio, Andrea. Mira todo lo que has logrado, toda la gente que has ayudado. Pero usted fue quien hizo todo eso posible. No, corrigió Alberto. Yo solo di el primer paso. Ustedes dos han dado todos los pasos que siguieron. Al final de la cita, como había comenzado a ser tradición, Alberto, Rosa y Andrea se tomaron una fotografía juntos. Estas fotografías se habían convertido en una cronología visual de una relación que había comenzado en una noche tormentosa. Había pasado por años de separación e incomprensión y había florecido en una amistad familiar profunda. ¿Sabe cuál es la parte más increíble de toda esta historia?, le preguntó Andrea a Alberto mientras caminaban hacia la salida. ¿Cuál? Que todo comenzó porque usted decidió que una vida valía el riesgo. Esa decisión no solo me salvó a mí, salvó a todas las personas que he podido ayudar desde entonces, y a todas las personas que ellas ayudarán en el futuro. Alberto asintió pensativamente. Eso es lo que aprende uno en rescates.
Nunca sabes cuánto impacto tendrá salvar una vida. Las ondas se expanden para siempre. Mientras se despedían, Rosa abrazó a Alberto como lo hacía después de cada visita. Hasta la próxima semana, ángel guardián. Hasta la próxima semana, familia. Porque eso era lo que habían llegado a ser. Familia. No unida por sangre, sino por gratitud, servicio. Y el reconocimiento de que las conexiones más importantes en la vida a menudo vienen de momentos de crisis cuando alguien decide que otra persona vale la pena el sacrificio. Esa noche, Alberto se sentó en su apartamento mirando las fotografías de su carrera militar. Pero ahora había nuevas fotografías junto a las viejas. Andrea en su graduación como coordinadora de servicios para veteranos. Rosa recibiendo un reconocimiento por su trabajo voluntario. La ceremonia de inauguración del centro que llevaba su nombre. Aprendí que los rescates más importantes no siempre ocurren en tormentas. A veces ocurren en oficinas, cuando reconocemos la humanidad en otros. Su teléfono sonó. Era Andrea. Comandante, tengo noticias. ¿Recuerda que le conté sobre el programa nacional que querían desarrollar basado en nuestro modelo? Sí. Acaba de ser aprobado. Van a implementar el protocolo Andrea en oficinas gubernamentales de todo el país. Más de veteranos van a beneficiarse de los cambios que inspiró su historia. Alberto sintió una satisfacción profunda que no había experimentado desde sus días activos en el military. Eso es maravilloso, Andrea. Comandante, hay algo más. Quieren que usted sea el consultor nacional del programa. Viajaría por el país ayudando a implementar los cambios, capacitando personal, compartiendo su historia. ¿A mi edad? La sabiduría no tiene edad, y su historia necesita ser escuchada. Alberto consideró la propuesta. Después de años de sentirse olvidado por el sistema que había servido, tenía la oportunidad de asegurar que ningún otro veterano se sintiera de la misma manera. Acepto, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Que Rosa y tú vengan conmigo. Esta no es mi historia, es nuestra historia. Y si va a ser contada correctamente, necesita todas nuestras voces. 2 años después de ese primer encuentro frustrante en la oficina, Alberto estaba de pie frente a una audiencia de 500 empleados gubernamentales en la capital nacional, contando la historia de cómo una noche tormentosa había creado conexiones que duraron décadas y transformaron vidas. En 1998, comenzó. Pensé que estaba simplemente cumpliendo mi deber como soldado. No sabía que estaba salvando a la mujer que se convertiría en la madre de quien me ayudaría a transformar cómo nuestro país trata a sus veteranos. En la primera fila, Andrea tenía a su bebé de 6 meses en brazos. El pequeño Alberto Cruz Moreno dormía pacíficamente, ajeno al hecho de que llevaba el nombre del hombre que había hecho posible su existencia, al salvar a su abuela en una tormenta 26 años antes. Rosa estaba a su lado, ahora coordinadora nacional del programa de voluntarios para veteranos, una posición que había sido creada específicamente para ella en reconocimiento de su trabajo extraordinario. Esta historia nos enseña, continuó Alberto, que nunca sabemos cómo nuestras acciones van a impactar el futuro. Un acto de servicio puede crear ondas que se expanden durante generaciones. Pero también nos enseña que los rescates más importantes no siempre ocurren durante desastres naturales. A veces ocurren en oficinas, cuando decidimos ver la humanidad en la persona que tenemos frente a nosotros. Al final de su presentación, Alberto presentó a Andrea y Rosa, quienes contaron su parte de la historia. La audiencia estaba claramente conmovida, no solo por la coincidencia extraordinaria, sino por el mensaje más profundo sobre servicio, gratitud y transformación. Antes de que terminemos, dijo Andrea, tomando el micrófono para la parte final, quiero que todos recuerden algo. Cada persona que atienden en sus trabajos tiene una historia. Cada veterano que procesa ha hecho sacrificios que quizás nunca entendamos completamente. Tratemos a todos como si fueran héroes, porque podrían serlo. Después de la presentación,
Mientras empacaban sus materiales, el pequeño Alberto despertó y comenzó a llorar. Alberto, el mayor, se acercó y gentilmente tomó al bebé en sus brazos. El llanto se detuvo inmediatamente. «Tiene buenas manos para los bebés», comentó Rosa con una sonrisa. «Estas son las mismas manos que cargaron a su abuela», respondió Alberto, mirando al bebé que llevaba su nombre. «Es apropiado que ahora carguen a su nieto». «¿Cree que algún día le contaremos toda la historia?», preguntó Andrea. «Cuando sea mayor», respondió Alberto. Y para entonces, probablemente habremos creado muchas más historias que contar. Porque esa era la verdad más hermosa de toda la experiencia. Lo que había comenzado como una historia de rescate, se había convertido en una historia de servicio continuo, de conexiones familiares y de la manera en que un acto de heroísmo puede resonar a través de las décadas para crear cambios que benefician a miles de personas. Mientras salían del auditorio, Alberto reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían hecho juntos. Había comenzado con una noche tormentosa en 1998. Había pasado por años de separación, meses de frustración burocrática y un momento de revelación que había cambiado todo. Ahora, mientras caminaba junto a Rosa y Andrea, cargando al bebé que llevaba su nombre, Alberto entendía que los verdaderos rescates no terminan cuando la persona está a salvo. Los verdaderos rescates crean relaciones que duran toda la vida, inspiran cambios que benefician a otros y dejan legados que se extienden mucho más allá de las vidas de quienes participaron en el rescate original. El huracán Marina había sido una tormenta que duró solo unos días, pero las ondas de bondad que había creado seguirían expandiéndose durante generaciones. Esta historia nos recuerda que cada persona que encontramos en nuestro trabajo diario tiene una historia que merece respeto. ¿Has tratado alguna vez a alguien sin conocer los sacrificios que han hecho? ¿Cómo podemos asegurar que tratamos a todos con la dignidad que merecen, especialmente a nuestros veteranos? Comparte tu experiencia en los comentarios sobre la importancia de ver más allá de las apariencias para reconocer el heroísmo que camina entre nosotros. Esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados. Está